Comenzar, es importante que sepas lo siguiente. Algunas empresas de fondeo pueden conectarse juntas en una sola instancia de NinjaTrader, pero no son la mayoría. En este tutorial aprenderás a separar cada empresa en instancias independientes de NinjaTrader, a pesar de que en ciertos casos puedan conectarse juntas en una sola instancia de NinjaTrader. Hacemos esto por dos razones. La primera, la seguridad y estabilidad. Menos cuentas en cada plataforma reducen el riesgo de problemas derivados de la mezcla de distintos tipos de datos, lo que mantiene la plataforma funcionando de manera más segura y eficiente. Y la simplicidad. Dividir las empresas de fondeo en instancias separadas ayuda a evitar confusiones, haciendo que el tutorial sea más fácil de entender. Si por limitaciones de recursos necesitas reducir el número de instancias de NinjaTrader, puedes ponerte en contacto con soporte vía WhatsApp para evaluar tu situación específica. Sin embargo, lo ideal es seguir el método que se explicará en este tutorial para obtener los mejores resultados. Hoy te voy a mostrar cómo configurar este replicador para que puedas replicar tus operaciones entre varias cuentas de múltiples empresas de fondeo o brokers. Si solo tienes una empresa, por favor dirígete al video para replicar con una sola empresa de fondeo o broker que se encuentra en la descripción de este video. Procederemos a la configuración de la plataforma NinjaTrader. Para ello, abrimos la plataforma haciendo doble clic en su icono. Una vez dentro, navegamos a la pestaña Herramientas y seleccionamos Opciones. En la ventana que se abre, buscamos y activamos la casilla Multiproveedor. Es importante mencionar que si estamos utilizando una versión antigua de NinjaTrader y esta opción no está disponible, podemos omitir este paso sin problemas. El siguiente paso es la selección de la cuenta padre, que debe ser la cuenta que operará con la menor cantidad de contratos en términos de número, no de valor. Por ejemplo, si planeamos operar una cuenta con un mini contrato y otra con 5 micros, la cuenta padre debe ser la de un mini contrato, ya que utiliza menos contratos en total. Ahora configuraremos la conexión con nuestra empresa de fondeo o broker donde está ubicada la cuenta padre. Dentro de NinjaTrader vamos a la pestaña Conexiones y hacemos clic en Configurar. Aquí ingresamos el usuario y la contraseña proporcionados por la empresa de fondeo o broker que contiene a nuestra cuenta padre escogida, siguiendo las instrucciones específicas que nos ha dado la empresa de fondeo o broker. Una vez ingresados esos datos, volvemos a la pestaña Conexiones y seleccionamos la conexión que acabamos de crear para conectarnos. Si experimentamos problemas al conectarnos, debemos verificar que hemos ingresado correctamente el usuario y la contraseña y asegurarnos de que hemos seguido las instrucciones del broker al pie de la letra. Es importante recordar que los problemas de conexión no están relacionados con el replicador, sino con la empresa de fondeo que proporciona los datos. Si los problemas persisten, lo mejor es contactar directamente a tu empresa de fondeo o broker para obtener ayuda adicional. Además, ten en cuenta que si estás utilizando una empresa de fondeo, es necesario que primero hayas accedido a Rithmic o Tradovate o la empresa que suministra la data en tu caso y hayas aceptado los términos y condiciones antes de intentar conectarte en NinjaTrader. De todas maneras, este proceso debe dártelo tu empresa de fondeo en su procedimiento para la conexión. Una vez que hayamos configurado la conexión, lo siguiente será garantizar que estamos dentro de un espacio de trabajo. Si no estamos dentro de un espacio de trabajo, entonces toda la configuración que hagamos se va a eliminar. Es por eso que es importante que antes de empezar nos aseguremos de que estemos dentro de un espacio de trabajo. Para ello vamos a la pestaña Workspaces o espacios de trabajo y si vemos un reglón como este, en mi caso sin título 7 o en tu caso podría ser sin título o por defecto o como sea que se llame, significa que ya estamos dentro de un espacio de trabajo y estaríamos bien. Sin embargo, si no vemos nada más que la indicación de espacios de trabajo predeterminados y no vemos ningún reglón aquí, entonces debemos crear un espacio de trabajo para que la configuración no se elimine. Para crear el espacio de trabajo tenemos que ir al botón Nuevo y crear el nombre de nuestro espacio de trabajo. Ahora, es crucial entender que, dado que ya tenemos la plataforma principal de NinjaTrader vinculada a la empresa de fondeo donde está la cuenta padre,
Necesitamos crear instancias de NinjaTrader separadas para las otras empresas o brokers porque NinjaTrader en la mayoría de casos no permite tener varias conexiones de diferentes empresas o brokers dentro de una misma instancia. Es importante que todo el procedimiento de configuración de cada NinjaTrader adicional se realice tantas veces como empresas de fondeo restantes tengamos. Restantes porque tenemos una de ellas en la plataforma principal o original de NinjaTrader que ya hemos configurado. Para lograr esto, vamos a instalar el programa Sandboxy Plus, un programa que nos permitirá abrir múltiples instancias de NinjaTrader en el mismo computador. Descargamos Sandboxy Plus desde los recursos en brunomesa.com e iniciamos la instalación en inglés. Durante la instalación, si nos da la opción de escoger entre personal o comercial, seleccionamos personal para uso personal, jamás comercial. Una vez instalado, abrimos Sandboxy Plus y vamos a Options, luego a Global Settings y finalmente a Shell Integration, donde aseguramos de marcar la primera opción y desmarcar las dos siguientes en Run Sandbox Actions. Finalmente reiniciamos la computadora para que la configuración de Sandboxy se aplique correctamente. Después de configurar Sandboxy Plus, procederemos a crear las instancias adicionales de NinjaTrader 8, a las cuales llamaremos NinjaTraders alternativos utilizando Sandboxy. Es importante recordar que ya tenemos la plataforma principal de NinjaTrader vinculada a la empresa de fondeo o broker donde está la cuenta padre, así que ahora necesitamos crear instancias separadas para las otras empresas o brokers, porque NinjaTrader no permite tener varias conexiones de diferentes empresas o brokers dentro de una misma instancia. Para crear cada instancia, abrimos Sandboxy y vamos a Sandbox. Luego seleccionamos Create New Box para crear una nueva caja y creamos una caja para cada empresa de fondeo o broker restante. Por favor, asegúrate de que los nombres de estas cajas den alusión a cada una de las empresas de fondeo restantes. Ahora debemos brindarles una configuración especial a cada una de estas cajas para que sean compatibles con el replicador. Configuramos cada una de las cajas haciendo clic derecho sobre ellas y seleccionamos Sandbox Options. Dentro de File Options vamos a la pestaña superior File Recovery y desmarcamos la opción Immediate Recovery Prompt. Luego, en Resource Access, bajo la sección Files, hacemos clic en el botón del lado derecho Add File Folder, lo que añadirá una nueva fila y debajo de Path estará en blanco. Hacemos doble clic en el espacio en blanco y añadimos la ruta %user profile /invertido copy. Este texto estará en la descripción del video para poder copiarlo y pegarlo. Este procedimiento debe repetirse para cada caja que hayamos creado para cada empresa de fondeo o broker adicional. Después de configurar las cajas, vamos a abrir las instancias de NinjaTrader adicionales. Para ello, hacemos clic derecho en el icono de NinjaTrader en el escritorio y seleccionamos la opción Run Sandbox. Elegimos una de las instancias que acabamos de crear para la empresa de fondeo o broker correspondiente y nos conectamos con la cuenta de NinjaTrader que creamos en un inicio para esa empresa. Una vez se haya abierto el NinjaTrader de esa instancia, entonces observaremos que se nos abrirá todos los gráficos que teníamos en el NinjaTrader principal. Esto es porque al abrir NinjaTrader con un sandbox por primera vez, esta instancia de sandbox crea una copia idéntica del NinjaTrader principal. Sin embargo, ya una vez abierto, podemos modificar todo lo que respecta a este NinjaTrader y los cambios solamente se guardarán para este nuevo NinjaTrader. Como se ha copiado todo del NinjaTrader principal, entonces vamos a eliminar todos los gráficos que se hayan abierto para poder empezar desde cero. Luego vamos a establecer la conexión correspondiente con la empresa de fondeo que debe estar vinculada a este NinjaTrader. Para ello iremos a la pestaña Conexiones y luego el botón Configurar. Aquí vamos a eliminar la conexión de la cuenta padre que se ha trasladado a este NinjaTrader y vamos a colocar la conexión de la empresa de fondeo que corresponde realmente a este NinjaTrader, siguiendo las instrucciones específicas que esa empresa de fondeo te otorgó.
Finalmente, volvemos a la pestaña Conexiones y seleccionamos la conexión que acabamos de crear para conectarnos. Si no logramos conectarnos, debes verificar nuevamente el usuario y la contraseña, y si los problemas persisten, por favor contacta a la empresa de fondeo o broker para recibir asistencia. Además, ten en cuenta que si estás utilizando una empresa de fondeo, es necesario que primero hayas accedido a Rithmic o Tradovate o la empresa que suministra la data en tu caso y hayas aceptado los términos y condiciones antes de intentar conectarte en NinjaTrader. De todas maneras, ese proceso debe dártelo tu empresa de fondeo en su guía para la conexión. Este procedimiento que acabamos de seguir para esta empresa de fondeo o broker debe realizarse para las empresas de fondeo o brokers restantes que tengas. Es decir, para el resto de cajas de Sandboxy que tengamos debemos también abrir sus respectivos ninjas, conectarnos con la cuenta que creamos en un inicio para esa empresa, cerrar sus gráficos, eliminar la conexión que se copió del NinjaTrader padre y establecer la conexión correcta para la empresa de fondeo de ese NinjaTrader. Finalmente, como resultado deberíamos tener todas las instancias de NinjaTrader abiertas y conectadas a sus respectivas empresas de fondeo o brokers. Ahora que ya tenemos la plataforma configurada, vamos a explicar qué es el supervisor de cuentas y por qué es tan importante. Este supervisor es la herramienta más crucial del replicador, y aunque muchos traders piensen que pueden prescindir de él, no se dan cuenta de los riesgos que ello implica. Personalmente considero que no usar el supervisor de cuentas es un acto de irresponsabilidad, ya que es esencial para protegerte de imprevistos. El supervisor de cuentas es un panel de control que te permite visualizar el progreso de todas tus cuentas en un solo lugar. Además, te envía notificaciones y alertas si alguna cuenta presenta problemas derivados del mercado, lo que te enseña a accionar y a salir de situaciones complicadas. Y aquí va un consejo fundamental: no esperes a que las alertas aparezcan en plena operativa. Es vital que conozcas de antemano qué alertas pueden surgir y cómo reaccionar. Por eso te recomiendo pausar el video ahora y dedicar unos minutos a leer la información sobre cómo reaccionar a las alertas. Para obtener estos detalles, solo presiona el botón "Cómo reaccionar a las alertas" que encontrarás en pantalla del supervisor. Además, el supervisor de cuentas te permite realizar varias acciones mediante sus botones. Número 1. Restablecer las listas de cuentas. Restaura el listado original si has eliminado alguna cuenta. Número 2. Ocultar opciones. Muestra únicamente el listado de las cuentas. Número 3. Fijar supervisor aquí. Guarda la posición y el tamaño del supervisor para que, al cerrar y al abrir la plataforma de NinjaTrader, aparezca en la misma posición y con las mismas dimensiones. Número 4. Retirar superposición. Por defecto, el supervisor se muestra encima de todas las ventanas. Con este botón puedes desactivar esa superposición. Número 5. Cerrar posiciones todas. Cierra las posiciones abiertas en todas las cuentas. Número 6. Intentar regularizar posiciones falsas. Si aparece un aviso de posición falsa, presiona este botón para intentar regularizarlas. Aprende más sobre este tema en la sección de cómo reaccionar a las alertas. Y número 7. Alertas hacia Telegram. Recibe notificaciones en tu chat de Telegram y monitorea tus cuentas de forma remota. Esta función no solo te mantiene informado sobre las alertas, sino que además te permite controlar algunas acciones desde Telegram. Cabe destacar que requiere una configuración adicional, la cual puedes consultar en el video de configuración disponible en la descripción de este video o visitando la página web brunomesa.com. También puedes activar o desactivar la replicación en cada cuenta de forma independiente con el botón activar/desactivar replicación. Y si hay una posición abierta en alguna cuenta, puedes cerrarla individualmente con el botón cerrar, lo que también desactiva la replicación en esa cuenta para evitar que se copie la salida de la cuenta principal o cuenta padre. Recuerda, cerrar el supervisor de cuentas es arriesgado, ya que perderías la capacidad de monitorear y detectar alertas a tiempo. Si lo cierras, siempre podrás reabrirlo desde la pestaña Tools o Herramientas en NinjaTrader. Si estamos utilizando varias instancias de NinjaTrader, como el original y las cuentas y las creadas con Sandboxy, debemos tener presente que cada instancia tiene su propio supervisor de cuentas, lo que significa que las cuentas de cada instancia
deben ser gestionadas y observadas de manera separada. Asegurémonos de supervisar correctamente cada una de las instancias en las que estemos operando para mantener un control de nuestras cuentas u operaciones. Ahora que ya tenemos listas todas las plataformas y sabemos qué es el supervisor de cuentas, es hora de aprender a instalar el replicador como tal. Empezaremos por crear el gráfico copy para cada una de las instancias y configurar los indicadores padres y esclavos allí. El gráfico copy se utiliza únicamente para vincular las cuentas padres y esclavas, no para operar, por lo que cada instancia de NinjaTrader, tanto la original como las alternas, debe tener su propio gráfico copy. Este gráfico es solo para la configuración de las cuentas, no para operar. Es importante recordar que estamos vinculando las cuentas completas con todos sus instrumentos, no el instrumento específico del gráfico. Así que no importa cuál instrumento o temporalidad elijas al crear el gráfico copy, la configuración que hagamos valdrá para replicar todos los instrumentos. Para crear el gráfico, ve a Nuevo, luego a Gráfico, selecciona cualquier instrumento y cualquier temporalidad, no importa cuál. Si el gráfico tiene indicadores, elimínalos y luego renómbralo a copy en mayúscula. Este procedimiento lo haremos para cada una de las instancias que tengamos de NinjaTrader. Finalmente, como resultado deberíamos tener todas las instancias de NinjaTrader conectadas a cada una de las empresas de fondeo o brokers y con su gráfico copy abierto. Antes de enseñarte cómo configurar los indicadores del replicador, es importante que sepas que esta nueva forma que enseñaremos solo es aplicable para las versiones 37.7 o versiones superiores a la versión 37.7. Si acabas de comprar el replicador, no te preocupes. La versión que instalaste es la más reciente y no debes preocuparte por hacer nada más. En cambio, si ya tenías el replicador y estás viendo esta parte para aprender a configurarlo nuevamente, por favor verifica primero que tengas la versión 37.7 o una versión superior. Esto es crucial para que la forma de configurar que mostraremos a continuación funcione correctamente. Para comprobar tu versión actual, ve a Tools o Herramientas. Revisa el título del supervisor de cuentas. Allí verás el número de tu versión. Si no ves el supervisor de cuentas, entonces asume que tu versión es inferior a la versión 37.7. Si tu versión fuera inferior a la versión 37.7, visita brunomesa.com y haz clic en el botón Actualizar a la versión más reciente o Actualiza tu programa a la versión más reciente para obtener las últimas versiones antes de continuar con este tutorial. El replicador permite copiar operaciones de una cuenta padre a una o varias cuentas esclavas de manera automática. Configurarlo es muy fácil, solo necesitas seguir estos pasos. Como se explicó al inicio del video, ya habíamos seleccionado la cuenta padre, la cual se encuentra en el NinjaTrader principal y operará con la menor cantidad de contratos. Para vincular las cuentas, primero crearemos un indicador padre en el gráfico copy del NinjaTrader principal. Para ello, ve al gráfico copy del NinjaTrader principal. Haz clic derecho sobre él y selecciona Indicadores. Busca el indicador llamado NT8 tu NT8-padre y actívalo dando doble clic sobre él. Asigna la cuenta seleccionada como cuenta padre en el parámetro cuenta y deja el grupo predeterminado conexión 1 sin modificarlo. Importante, solo debe existir un indicador padre por grupo, no más. Con esto tu cuenta padre está lista. Por otro lado, las cuentas esclavas copiarán automáticamente las operaciones de la cuenta padre. Estas cuentas pueden estar en el mismo NinjaTrader principal o en otra instancia de NinjaTrader. Para vincular cada cuenta esclava, crea un indicador esclavo en el gráfico copy de la instancia donde se encuentre esa cuenta. Abre el gráfico copy correspondiente,
Haz clic derecho sobre él y selecciona Indicadores. Busca el indicador llamado NT8 tu NT8-esclavo y actívalo dando doble clic sobre él. Asigna la cuenta esclava respectiva en el parámetro cuenta y deja el grupo predeterminado conexión 1 sin cambiar. Repite el proceso para cada cuenta esclava. Recuerda que todas las cuentas esclavas deben pertenecer al mismo grupo que la cuenta padre, por defecto conexión 1. Listo, ahora las cuentas esclavas copiarán automáticamente las operaciones de la cuenta padre. Si en algún momento deseas tener otra cuenta padre con su propio conjunto de cuentas esclavas separadas, puedes utilizar otro grupo, como el grupo conexión 2. Esto es útil para que diferentes cuentas padres operen de manera independiente sin que las operaciones se mezclen entre sus respectivas esclavas. Además, si deseas hacer pruebas con cuentas simuladas, puedes crearlas haciendo clic derecho sobre la cuenta SIM101 en el panel de control del NinjaTrader 8 y luego en el botón Añadir cuenta de simulación. Recuerda que, después de añadir la cuenta simulada, debes desconectarte de la conexión actual y volver a conectarte para que la cuenta comience a funcionar. Una vez hayas vinculado las cuentas esclavas con las cuentas padres, puedes modificar ciertos parámetros para cada una de las cuentas esclavas desde su respectivo indicador esclavo. Por ejemplo, puedes activar la opción micro a mini o mini a micro, lo que te permitirá realizar una operación en mini y que se replique a micro en la cuenta esclava o viceversa, realizar una operación en micro y que se replique a mini en la cuenta esclava. También puedes ajustar el parámetro apalancamiento de contratos, lo que te permite multiplicar el número de contratos en la cuenta esclava en función de la cantidad con la que haya ingresado a la cuenta padre. Por ejemplo, si colocamos el número 2, estaríamos diciendo que la cuenta esclava ingresaría al doble de la cantidad que ingresa la cuenta padre. Otra opción es limitar el máximo de contratos abiertos en la cuenta esclava, para protegerte de operaciones que excedan tus límites. Es decir, si te equivocas y en la cuenta padre ingresas con una cantidad de contratos que no debiste ingresar, la cuenta esclava simplemente no ingresará a esa posición y bloqueará la cuenta hasta que la cierres y abras el NinjaTrader. Lo mismo sucede si tienes una operación abierta y excedes la cantidad de contratos establecida. La operación se cerrará y la cuenta se bloqueará. La intención de este parámetro es proteger tus cuentas ante errores humanos. También puedes utilizar la opción Market Edition. Esta opción no replicará las órdenes limitadas, ni de target, ni de stop, pero sí las ejecutará. Es decir, que cuando una orden limitada es colocada en la cuenta padre, esta orden no se verá en la cuenta esclava. Pero cuando esta orden sea ejecutada en la cuenta padre, el modo Market Edition transforma esa orden en una orden a mercado en la cuenta esclava y la ejecuta a mercado. Esto asegura que las operaciones se ejecuten siempre. Si no deseas que esta transformación se haga, simplemente no utilices Market Edition. Finalmente, puedes activar la opción Contrary, que invierte las órdenes. Es decir, una compra en la cuenta padre se replicará como una venta en la cuenta esclava y viceversa. La opción de Contrary solo está disponible con la versión Market Edition. Finalmente, minimizaremos los gráficos copy de todas las instancias. Los gráficos copy serán nuestros gráficos de configuración y solamente iremos a ellos cuando queramos modificar el replicador, agregar más cuentas o quitar cuentas de replicación. Recuerda que los gráficos copy deben estar minimizados, jamás cerrados. Si cierras los gráficos copy, dejarán de replicar. Ahora puedes ir a cualquier otro gráfico diferente al copy del NinjaTrader principal donde tienes a la cuenta padre y puedes probar el replicador de cuentas. Recuerda que puedes operar cualquier instrumento en cualquier gráfico en cualquier temporalidad desde la cuenta padre. No importa si el gráfico copy está en un instrumento específico y tú quieres operar otro, ya que en el gráfico copy se vincularon las cuentas en su totalidad. Una vez repliques, verás las órdenes replicadas en todas las cuentas de todas las instancias.